8:13 de la mañana, a esta hora vamos a conversar con Javier Vallerriestra, que después de tiempo nos visita. Buenos días, Javier. Buenos días, querido Beto. Hay varios temas que podemos conversar. Quería comenzar por el tema del indulto a Fujimori, que nuevamente ha saltado a las primeras planas. Ha habido controversia entre el presidente de la República, que dice no entender a la familia Fujimori, porque hasta ahora no solicitan formalmente el indulto. Kenji, por su parte, ha dicho que esperaba un gesto de cortesía, una llamada o alguna preocupación por la salud de su padre, y ha insistido en que el indulto se puede conceder de oficio, sin necesidad siquiera de la petición. ¿Cuál es tu posición? No podríamos decir históricamente, porque el indulto y la conmutación de penas perteneció desde la Constitución de 1823 hasta la de 1933 al Poder Legislativo. Era el que daba las amnistías y los indultos. La idea del indulto como facultad del presidente de la República ingresa en el terreno constitucional del Perú de manera elocuente e ilimitada en la Carta actual de 1933, de 1993. Dice textualmente: la prohibición de revivir procesos vencidos con resolución ejecutorada, la amnistía, el indulto, el sobreseimiento definitivo y la prescripción producen los efectos de la cosa juzgada. Y señala en el artículo 118 como atribución del jefe de Estado: corresponde al presidente de la República conceder indultos y conmutar penas. No hay ninguna limitación. No dice a petición de parte. Esto de que hay que solicitarlo es viene de una resolución ministerial 016-2010 en la que se señala el modus operandi y se acuña la idea de la solicitud. Pero no, pese a que dice eso, no llega a decir que el presidente de la República no pueda de oficio dictar un indulto. Así que realmente estamos ante una argumentación jurídicamente sin sustento. Está amparado por la Constitución. Si este presidente u otro decidiera indultar a una persona, podría hacerlo así no se lo solicite nadie, porque el indulto, si bien en el Perú no ha tenido esas características, en el mundo los reyes, los monarcas, los presidentes siempre han tenido la facultad, motu propio, de indultar, de perdonar. Así que eso es lo que podría hacer. Ahora, yo soy partidario del indulto de Fujimori porque es un anciano, es un hombre acabado, es un hombre liquidado, y porque habría que discutir mucho la validez. Pero ¿quién decide que es un hombre acabado? Una junta de médicos tendría que establecerlo. Aunque no sea un hombre acabado, supongamos que esté sano. ¿Ya? Se trata de un expresidente de la República. Augusto Leguía fue presidente de la República y murió en una cárcel. Y hasta ahora el civilismo está satisfecho por aquel drama, pero los historiadores consideran que fue un crimen dejar morir a Augusto Leguía en la penitenciaría de Lima. Entonces, en este caso, sano o enfermo, hay que entrar en el Perú en una política de indultos. No me puede ser el señor Fujimori un atleta. ¿Ya? Puede ser un gran levantador de pesas y estar ahí preso. Eso no quiere decir que no se pueda ser indultado. Hay que ir a una política de indulto en el Perú porque tenemos que recomenzar una vida democrática. Cuando en 1945 comenzó la mejor etapa democrática del Perú bajo la presidencia de José Luis Bustamante Rivero y el Frente Democrático Nacional con la presencia hegemónica del APRA, el primer acto que tuvo el Parlamento fue decretar la amnistía y el indulto, y las cárceles se vaciaron. El único que quedó detenido fue uno que era responsable gravísimo del asesinato de los Milo Quesada, Carlos Estier Lafón. Pero después todo el mundo salió de las cárceles. En 1956 volvió un régimen democrático, se volvió a dar una ley de amnistía e indulto. Los únicos dos que no salieron fueron Héctor Prete Campos Malón y Alfredo Tello, acusados calumniosamente del asesinato de Francisco Graña. Pasó el tiempo, salieron en libertad, se volvió a comprobar que eran inocentes. O sea que siempre ha habido una política de indultos. Este régimen en el que estamos, que es paradójico. Fujimori está en la cárcel. Fujimori es un canalla. Fujimori es un podrido. Pero la obra constitucional, el ágora constitucional en la que nos desenvolvemos es obra de él.
¿De quién es autor de la Carta del 93? Fernando Belaúnde, Ayala Torre, Alan García, él. O sea que dentro de la arquitectura fujimorista se quiere tener preso al arquitecto de esa obra. Entonces, pues yo no vengo a alegar por él. No, es que este Vallerriesa es un mediocre que fue primer ministro. ¿Durante cuántas horas? ¿Ah? ¿Cuántas horas? Para mí 24 horas porque fueron las más difíciles de mi vida. Me fui y después me replegué. Pero lo que acaba de decir de verdad es escalofriante. El país se rige por la obra de Fujimori, que es la Constitución del 79. Así es. Que no se ha derogado. No se ha variado en un ápice. Y el autor está preso. Está preso. Claro. Y le invocan su Constitución para no dejarlo salir, pese a que esa Constitución no dice eso. La Carta de 1993, en su artículo 139, inciso 13, dice: la prohibición de revivir por procesos fenecidos, la amnistía, el indulto, el sobreseimiento definitivo y la prescripción producen los efectos de la cosa juzgada. Atribución del jefe de Estado, artículo 118, conceder indultos y conmutar penas, ejercer el derecho de gracia. Es decir, conceder indultos. Yo indulto a este que está condenado a 20 años de cárcel. Conmuto la pena. Está condenado a 20 años, le reduzco la pena a 2. Todas esas facultades son del presidente de la República, conforme a la Constitución del arquitecto constitucional, señor Fujimori. La Constitución no dice que sea petición de parte. Y por esa la Constitución de 1979 sí decía que el presidente de la República tenía la facultad de amnistiar, pero señalaba que a petición, conforme a las leyes. Fíjate, la del 93, la del 79, la del 93 ha ido más allá. La Constitución de los reaccionarios y de los putrefactos, entre comillas, fujimoristas, es mucho más vanguardista en ese terreno. Eso no quiere decir que yo sea partidario de la Carta del 93. Porque tú fuiste el primero que juramentó en nombre de la Constitución del 79. Sí. Sí, así es. Y Humala se inspiró en eso, hizo lo mismo el 28 de julio. No. Si yo soy inspirador de Humala mucho, porque he sido su abogado. De Antauro y de Ollanta, yo he sido abogado y los he sacado de la cárcel. Lo que pasa es que ahora uno está en su martirio y el otro está en su gloria y ya se olvidaron de su letrado, ¿no? ¿Consideras que el hecho de que se haya trasladado Antauro a este penal de la base naval es un martirio? Bueno, no es lo que es una petición castrense para cosas muy severas, ¿no? Yo pienso algo mejor. Quiero decir, no solo me preocupa el indulto de Fujimori, no solo es eso, yo no venía a hacer un alegato a favor del ex jefe de Estado. Creo y repito, como dije al comenzar, que tiene que haber una política de indulto generalizada. Hay decenas y centenas de personas que deben ser indultadas porque no hubo consistencia en las pruebas o porque los actos han lindado en la frontera de lo político-social. ¿Política de indulto generalizada o amnistía general? Depende. Puede haber dos cosas. El Parlamento puede decir amnistíese todos los hechos y entonces en consecuencia la diferencia de la amnistía con el indulto es lo siguiente. Si yo amnistío a una persona o a unos hechos, quiere decir que esos hechos no existieron nunca. No existieron. Amnistía, viene amnesia, olvidar, cero. Si yo indulto, no borro los antecedentes, sino que perdono la pena. Pero sigue siendo culpable. Sigue siendo culpable. Entonces, aquí lo que hay que hacer es buscar casos en que proceda la amnistía, que sea el olvido completo del asunto, y el indulto que simplemente es el perdón de la pena. Ahora, Carlos Tapia, ex asesor del presidente Humala, ha dicho que sería muy beneficioso para el gobierno que Humala conceda la amnistía porque se le vería como un gobernante humanitario y que probablemente él cobraría algunos réditos políticos de parte de la bancada fujimorista. ¿Qué le parece esa mi reflexión no responde a eso. Yo no busco réditos, yo tengo 81 años de edad, no postulo a nada, no pretendo a nada, solo ejerzo la abogacía, pero yo creo que más que réditos o déficit o superávit, lo que hay que buscar es un acto de justicia en el Perú. Es absurdo que el 56 hubiera una amnistía y un indulto. Perdón, el 45, que lo hubiera el 56, que lo hubiera el año 63 cuando llegó Fernando Belaúnde de Terry, etcétera, etcétera, y que no exista hoy día. ¿Por qué no existe eso? Es decir, no solo el Parlamento es la arquitectura de Fujimori, sino que la mente tiene un perfil autoritario fujimorista.
¿ya? Porque, ¿por qué esta política de vacilación? Si yo fuera un líder del Parlamento y pudiese gobernarlo, diría yo, vamos a restaurar la Carta del 79, convoquemos a 2 legislaturas ordinarias, entre tanto demos una ley de amnistía, recomencemos todo en paz, y sé que de la cárcel lógicamente no van a salir absolutamente todos, habrá casos pues que tengan que ser mejor examinados, pero por ese camino tenemos que ir. ¿Por qué la familia Fujimori no lo solicita? Eso es lo que todo el mundo se Bueno, es que pregunta. ¿Es una cosa de soberbia, de cálculo político? No, es cálculo político. La familia Fujimori es una familia pueblerina y entonces lógicamente cree que está actuando bien al decir no pido. Eso, qué vergüenza es pedir. Podría pedir, o podría decir, pido por mi padre y pido por infinitos ciudadanos que están acusados por hechos políticos sociales como si fueran comunes. Todos estos muchachos que participaron en el Ocumbo, en el Andahuaylazo, etcétera, etcétera, son gente que deberían ser indultadas. Yo he ido a verlos a la cárcel porque me han llamado, muchos de ellos cuando fui estaban podridos ahí pues en calabozos. Por simplemente haberse hecho una manifestación, porque no llegaron a tomar armas en su momento. Solo para evitar malentendidos, ¿qué ha querido decir con pueblerina? Bueno, que son gente que el poder no ha pasado por ellos, se siguen siendo una gente sencilla, sin gran visión política, no cobran conciencia de clase, de casta, etcétera. Entonces por el pueblerino lo veo sencillo, no puedo confundir a la familia Fujimori con la familia de Fernando Belaúnde Terry, con la familia de Alan García, con la familia de los que han gobernado el Perú, porque han tenido otras características, quizás el arraigo, ¿no? El arraigo ancestral. ¿Es un asunto de instrucción, de educación? ¿Se refiere al nivel de educación? Es una actitud espiritual. Yo creo que en el fondo hay una psicología de inmigrante, ¿Un complejo? Sí, yo no estoy contra ellos. A mí, cuando me encuentro los saludo con mucha simpatía, pero si tengo que hablar en público tengo que dar mi impresión, mi retrato, lo que no es despectivo, es simplemente querido describir una característica de lo que puede ser determinante de su situación. Ay, por favor, yo no pido el indulto a mi padre, que otro lo pida. Eso es una cosa pues rogativa, pues he dicho pues, suplicatoria. Ahora, ni tú ni yo hemos planteado el tema nuevamente. Quien lo ha planteado en agenda es el presidente del Congreso, Víctor Isla. También llama la atención porque en otro momento Abu Gataz abogó por el indulto, cosa que sorprendió a todos. Entonces, pareciera que existe una especie de doble juego. Por un lado, el Poder Ejecutivo se niega o se muestra muy severo, pero siempre hay algún miembro del gobierno, de otra instancia, que está a favor, ¿no? Entonces es como, pareciera una especie de juego. Pero un juego indisciplinado. Un juego que es más fruto del azar y de las circunstancias. Pero además insisto, reitero, predico, es necesaria la amnistía de Fujimori, pero para pacificar al país, para dar una idea de flexibilidad, es necesario indultar a decenas y... Solo a Fujimori. No solo a Fujimori. Planteo el indulto a Fujimori, creo que debería salir. Dicen, no puede salir porque ha cometido delito de lesa humanidad. En primer lugar, el delito de lesa humanidad es posterior a los hechos de Fujimori y no puede tener efecto retroactivo. En segundo lugar, ¿cuándo es que se produce un delito de lesa humanidad? Si en ese instante entra un comando y nos mata a nosotros dos, ¿es un delito de lesa humanidad? Será, pues, en tu caso, un delito contra la inteligencia, pero no es un delito no es un delito de lesa humanidad. La lesa humanidad... ¿Quién decide eso? Ese es un tema que ha sido discutido largamente. Parece una decisión subjetiva. No se ha atrevido incluso la Corte Interamericana de Derechos Humanos a decir que esos hechos del Perú son de lesa humanidad, ¿ya? Como quien decide qué cosa es una estafa, qué cosa es un estelionato, qué cosa es un robo, qué es un asalto. Hay una definición. Y entonces el delito de lesa humanidad, yo diría, es esencialmente un genocidio. Hitler fue el precursor de los delitos de lesa humanidad con los exterminios criminales que realizó de judíos en cámaras de gas y en persecuciones. Eso es lesa humanidad. No es matar en un combate, matar en una guerra civil, un asesinato, un magnicidio. Barrios Altos no era combate, ¿no? En el caso de los Barrios Altos, te suplico que lo resumas en 2 minutos. ¿En qué consiste?
suplico una pausa para poder hacer Ya, eso, porque ya. si no... No, te hago la pregunta dialécticamente No he para ver tu estudiado, respuesta, no he ¿no? estudiado, doctor. Voy a repasar mis libros. Vamos a hacer una pausa, ya regresamos.